Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos hoy día de estudio bíblico. Estoy agradecido con Dios y siempre ustedes están en mis oraciones, pidiendo al Señor que los bendiga, que les dé paz, que les dé abundancia de pan. Siempre estoy orando para que Dios los bendiga. Y gracias por acompañarme en este tiempo de estudio bíblico. Gracias a los que me escriben, a los que vienen a nuestra comunidad, a nuestro templo aquí en Bogotá. Gracias. Bueno, si usted tiene la ocasión de venir a Colombia y nos ve en algún lugar y quiere venir, bienvenido será con nosotros. Hoy quiero referirme o continuar más bien el tema acerca de ten cuidado de ti mismo. Y en las últimas semanas he hablado acerca de cuidarnos a través de la experiencia de la palabra de Dios. Luego estuve diciendo y enseñando a la luz de la Biblia que nos cuidamos también cuando oramos, cuando tenemos una relación personal con Dios, cuando hablamos con Dios. Y un poco abrí el espacio para hablar acerca de lo que requiere la oración, para que la oración sea efectiva, para que no solamente se convierta en palabras expresadas, sino que realmente la bendición de Dios sea sobre nosotros cuando oramos. Hoy quiero mantenerme en ese mismo tema, cómo debemos cuidarnos, y quisiera hablar de cómo cuidarnos con la alabanza, cómo nos cuidamos más bien con la alabanza. ¿Qué es lo que la alabanza y la adoración hacen en nosotros? Que crean un círculo de protección. Debo empezar leyendo el libro de los Salmos, el último salmo de la Biblia, el Salmo 150, en el versículo 2. Dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la multitud o a la muchedumbre de su grandeza. Escuché hace muchos años, siendo solamente un adolescente, que la expresión la frase, el que canta sus males espanta. Esto para decir que al compartir nuestros problemas con otros, podemos encontrar alivio y consuelo. O para hacer notar el poder de la catarsis. Alguien preguntará, ¿la catarsis qué es? Es el proceso de liberar emociones reprimidas a través de la expresión. Al compartir nuestros problemas podemos experimentar una catarsis emocional, lo que puede ayudarnos a sentirnos más aliviados y libres, si así quisiéramos decir. Esto en el mundo secular. Y cuando oía que el que canta sus males espanta, escucho a muchas personas que cantan, algunos borrachos, unos ebrios, otros cantando en la calle, lo que popularmente en Colombia llamamos la tusa, o que es un sentimiento que tiene una persona que generalmente ha sido engañada, bien sea por un hombre o por una mujer. Entonces le dicen, no hermano, cante, y muchos de ellos se embriagan, se emborrachan para olvidar, dicen ellos, sus penas, pero en realidad lo que hacen es acentuarlas, porque puede que el alcohol temporalmente les aleje de esa condición, pero otra vez van a volver a su estado normal y las penas están allí. Yo he aprendido a cuidarme en el mundo natural. Saben que, por la edad que tengo y además porque el ejercicio ministerial, misionero en tantos lugares, en tantos países, en tantas regiones de Colombia, a veces estoy afectado por el estómago, por la gastritis, a veces incluso por el estrés, por tantas ocupaciones y tantas obligaciones que tengo. Tengo que tomar medicamentos para la gastritis y otras cosas, pero he aprendido a mantenerme y tomo estos medicamentos que los médicos dicen necesita mi cuerpo. Y también cuando he tenido la oportunidad y me han enviado a hacer
terapias, pues me las realizo, porque me las envían para recuperar la parte afectada. O también cuando el dietista me dice que debo tomar determinados alimentos y otros no, entonces procuro llevar la dieta porque ellos o estos medicamentos o estas terapias o estos alimentos ayudan a mi salud. Creo que todos lo hacemos. Tengo que decir un poco que soy disciplinado y juicioso para, para todas las cosas, pero para esas que son tan personales, que me corresponden, procuro mantener mi disciplina en esto. Pero también en el mundo espiritual he aprendido que es necesario seguir instrucciones. En la oración hablo con Dios y en la alabanza expreso a Dios mis sentimientos, mi parecer. Expreso en la alabanza mi adoración. Y precisamente he descubierto que la alabanza es como un medicamento, es como un alimento que me cuida, que cuida mi vida espiritual, que cuida mi vida mental, que me permite en circunstancias adversas mantenerme firme en mis convicciones y además he tenido la experiencia de poder entrar en un periodo de alabanza en medio de la angustia y de la aflicción y de salir después de aquel periodo de alabanza y de exaltación y de adoración y de reconocimiento a Dios, siendo una nueva persona, sintiéndome libre, sintiéndome, no sé, como que hubiera perdido peso. Y salgo de allí con una confianza y una seguridad absoluta de la presencia de Dios y la dirección de Dios en mi vida. De ahí que hoy quiera compartir con ustedes esta experiencia. El Salmo 100, y voy a pedir a Angie que me ayude a leer uno de los salmos, quizás uno de los salmos también que tienen que ver con ese reconocimiento de Dios. El Salmo 100, el versículo 4 y 5, el salmista, un hombre que, un libro, el libro de los Salmos, porque debo decir que está escrito por diferentes personajes. Este es un salmo de alabanza y en el versículo 4 y 5 dice las razones por las cuales nosotros debemos fluir en alabanza y en adoración a Dios. Escuchen lo que dice. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Escuchen eso. Dice que debemos alabar a Dios porque Él es bueno. Creo que todos los que conocemos a Dios y hemos experimentado su presencia, podemos firmemente decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno, que Dios ha permanecido siendo bueno con nosotros. El salmista dice, hay que alabarlo porque Él es bueno. Luego dice, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que Dios no cambia, que Dios nos ve a nosotros en esa infinita bondad, nos ve como sus hijos, nos ama y tiene cuidado de nosotros. Y dice también que su verdad es por todas las generaciones. Debemos alabarle entonces porque Él es verdadero, porque su palabra es verdad, porque sus expresiones son verdad que hacen en nosotros que la estabilidad emocional, que la estabilidad espiritual, incluso que la estabilidad física nos abrace y podamos sentirnos tranquilos. Entonces usted preguntará, ¿y qué es la alabanza? La alabanza es el acto de proclamar en palabras o con palabras, con cánticos e instrumentos de cuerda, de viento, nuestras propias manos, nuestras propias expresiones,
que es Dios a quien debemos todos. Eso es la alabanza. Entonces son expresiones de diferentes tipos, de diferentes maneras, pero que persiguen reconocer que es a Dios a quien debemos absolutamente todo. La alabanza lo que hace notar fundamentalmente es el valor de los atributos y el carácter de Dios. Oigan eso, la alabanza hace notar el valor de los atributos y el carácter de Dios, su poder, su deidad. De ahí que en nuestras congregaciones, en nuestros centros de adoración, en nuestros centros de culto, haya una gran parte del tiempo destinado a la alabanza. Pero no la alabanza expresada por una sola persona, o por una coral, o por alguien que se para detrás de un altar simplemente para expresar. Y no es que rechacemos esa alabanza, es buena. Pero la alabanza de nuestras comunidades es participativa. Participativa en la medida que todos sabemos las canciones. Que cuando las canciones no las sabemos, tenemos proyectores que nos muestran las letras. Que los instrumentos musicales nos acompañan. Que unidos a esas letras y a los instrumentos musicales, las voces de quienes dirigen y las voces de los que participan en el culto. Unos seguramente muy afinados, otros menos afinados como yo. Pero en una cosa sí nos identificamos, es en el corazón, es en la expresión del alma, es en la expresión del sentimiento, de lo que sentimos, de lo que adoramos. Ya luego voy a mencionarles algunas canciones nuestras que están tomadas, extraídas totalmente de la Biblia. Yo recuerdo una canción maravillosa que dice, grandes y maravillosas son tus obras. Esa es una expresión de reconocimiento al Dios de nuestra esperanza, al Dios de nuestra fe. Recuerdo, y ustedes deben recordar cuán grande es Él. Canciones preciosas que han marcado la historia, que han marcado la iglesia y que se saben en cualquier lugar del mundo. Yo recuerdo bien que hace un tiempo iba con mi familia a los Estados Unidos, cuando tuvimos que pasar por la inspección, la revisión que hace allí inmigración. Yo me presenté con mi familia y mi señora de repente empezó a cantar una canción. Creo que era Cuán grande es Él. Ella empezó a tararearla mientras yo pasaba mi pasaporte y el de ella, y creo que el de mis hijas también. Estábamos pasando los pasaportes para ingresar a los Estados Unidos. Y el cónsul, la persona que estaba sentada allí, levantó su cabeza y miró a mi esposa y le sonrió. Y luego él nos tomó la foto, los documentos para entrar a los Estados Unidos, y entonces juntamente con nuestros pasaportes nos dio una tarjeta. Eso no, normalmente no lo hacen. Uno cuando llega allá llega con cierto grado de preocupación o de temor que me puedan devolver o que me puedan preguntar algo. Allí no, allá había paz. Allí había tranquilidad. La sonrisa del cónsul, la canción de mi señora hizo que se generara un ambiente particularmente especial. Y entonces nos dio su tarjeta. No hablaba español, nos dio su tarjeta. Y entonces, bueno, más bien medio hablaba español. Nos dio su tarjeta y nos invitó, dijo, si quieren ir a alguna iglesia, esta es mi iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cómo la alabanza genera un estado especial de comunión y de paz en una canción como Cuán grande es Él, que lo que expresa es nuestro reconocimiento a Dios. O canciones que mis antiguos y nosotros mismos aún cantamos, que son extraordinarias, que nos llevan a una relación y a una comunión con Dios, como la mañana gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando Jesús el Salvador venga. O una canción que identificó a mis padres y a mis abuelos y que identificará mucho tiempo la iglesia, es Más allá del sol. Entonces, lo que quiero decir es que en estas canciones lo que se hace notar es el valor de los atributos y el carácter de Dios, su poder y su deidad. Usted me podría preguntar hoy, ¿y qué hace la alabanza en nosotros? Yo quiero darle respuesta
a tres cosas que hace la alabanza en nosotros. Lo primero que hace la alabanza en nosotros es que nos libera. ¿Nos libera de qué, Pastor Trejos? ¿Sabe? Nos libera de las preocupaciones. Porque quita de nuestra vida, de nuestra mente, las angustias, las preocupaciones y nos ayuda a centrarnos en Dios. Generalmente en medio de la adversidad y en medio de la dificultad y en medio del problema y en medio de la necesidad y en medio de la persecución, cuando llegamos a la cama, cuando llegamos en la noche, no podemos concentrarnos, no podemos dormir, no conciliamos el sueño, dormimos un rato y luego no podemos. ¿Saben qué hace la alabanza? La alabanza ahí nos libera de la preocupación, nos libera de la angustia, nos libera de muchas cosas que vienen a nuestra mente, de muchos rechazos incluso que suceden en nosotros como consecuencia de lo que estamos viviendo. Y hablando de esto, voy a pedir a Angie que vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y le he pedido que lea desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Escuchen lo que dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escuchen esto. Déjenme les hago una breve referencia de esto. Pablo y Silas estaban en Filipos. El texto dice que fueron a la oración. Ellos fueron a orar, estaban hablando del Señor, pero fueron a orar. Y dice que había una muchacha que siguiendo a Pablo empezó a dar voces y a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Dice que ella repetía y repetía esto, pero Pablo le molestó mucho. Y dice que de repente entonces se paró frente a ella y le dijo, dijo al espíritu que estaba en ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero sus amos, que la patrocinaban y que ganaban dinero con ella, se sintieron muy mal, defraudados porque iban a perder el dinero, entonces se levantaron contra ellos. De ahí que el versículo diga que ellos lo presentaron ante las autoridades los azotaron. Literal, versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, después de estar maltratados. Yo le pregunto, déjeme hacerle una pregunta. Si fuera ¿usted qué hubiera hecho? Y usted me devuelve la pregunta a mi pastor, ¿y usted qué hubiera hecho? Muy seguramente yo hubiera dicho, ¿pero cómo? Si yo estoy predicando el evangelio, si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy por aquí en el campo misionero. Señor, ¿por qué tú no me proteges? ¿Tú por qué no me cuidas? ¿Por qué permites que me lastimen, me peguen? ¿Y por qué termino yo en la cárcel si yo estoy haciendo tu obra? Eso seguramente sería lo que haría yo. ¿Y usted? No entraría en crisis y a decir, ay, qué vida la mía, yo por qué elegí este camino, qué terrible todo esto, yo si no estuviera predicando el evangelio no me hubiera pasado nada, si yo no fuera, porque es lo que pensamos. Es lo que el Espíritu que está en nosotros nos hace pensar. Y muchos reniegan de la fe. Y muchos dicen, Señor, a mí ¿por qué me toca esto? Porque es que la gran particularidad de nosotros los seres humanos es que nos autojustificamos. Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo llevo los diezmos a la iglesia, si yo ofrendo, si yo le doy a los pobres, ¿a mí por qué me pasa esto? Estos hombres no. Ellos no entraron en eso. El texto dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, alababan himnos a Dios y los presos los oían.
¿Puede usted cantar en medio de la adversidad? ¿Puede usted cantar en medio de la dificultad? Pues aquí tenemos un claro ejemplo. La alabanza liberó a Pablo y a Silas de la preocupación, de la angustia, del resentimiento, de todo aquello que nos lleva a la condición difícil. Cuando tienes dificultades, ¿qué haces? ¿Murmuras o alabas a Dios? Cuando tienes necesidades, dices, Dios, ¿por qué me abandonaste? O le dices, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero acepto tu voluntad. Eso es una cosa distinta. La manera es alabar a Dios, es reconocerlo como Dios, es expresarle tu adoración, es expresarle tu reconocimiento. Entonces, es allí donde encontrarás una respuesta. El versículo 26 de ese mismo texto, escuchen lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Observa esto. Dice que a la medianoche vino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puedes entonces percibir que la alabanza es un instrumento que Dios usa para remover aquello que está duro, que está aferrado, que está endurecido. Puedes entonces entender que la alabanza es el medio que Dios utiliza para mover los cimientos de la cárcel en que te encuentras. ¿Puedes entender que la alabanza es el medio que Dios utiliza para abrir las puertas endurecidas, atadas y ligadas? ¿Puedes entender entonces que la alabanza es un instrumento que Dios usa para que yo me cuide a mí mismo y las cadenas sean sueltas? Si lo puedes entender, aquí está. Cuando yo alabo, me estoy cuidando. Ten cuidado de ti mismo, pero me estoy cuidando a mí mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Entender que hay circunstancias de la vida complicadísimas, difíciles. En este caso de Pablo y Silas, lo peor. Pero no entraron en ese gran problema nuestro de autojustificarnos y creemos más santos y más puros y merecedores. ¿Merecedores de qué? El salmista dice, yo solo soy trapo de inmundicia, polvo de la tierra. La alabanza me conecta con Dios y me libera. Segundo, la alabanza me hace reconocer y valorar el poder de Dios. Eso hace la alabanza. Ya lo mencioné en la primera parte, la alabanza nos hace reconocer y valorar el poder de Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Miren eso. Pero si ustedes tienen la Biblia a la mano, la Biblia en la entrada de ese Salmo 92 dice alabanza por la bondad de Dios, y el Salmo dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El Salmo 92 habla de la bondad de Dios. Y quiero que no olviden esto, que seguramente lo recuerdan ustedes que han estudiado la Biblia. Después de la salida de la esclavitud de Egipto, después que el pueblo ha atravesado el Mar Rojo, el capítulo 15 del libro del Éxodo, del 1 al 4, ¿sabe qué hizo Moisés? ¿Sabe qué hizo Moisés? Libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 1 al 4, el título de la entrada de ese salmo es Cántico de Moisés y de María. Moisés y su hermana entonaron esta canción al Señor. Escuchen lo que dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré.
Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¡Qué tremendo! La alabanza lo que hace es que nos permite reconocer y valorar el poder de Dios. Eso hizo Moisés después de haber atravesado el mar, después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Alaba a Dios, reconócelo. El texto dice, reconócelo en todos tus caminos y entonces te irá bien. Y déjenme terminar. La alabanza fortalece nuestra fe. Porque en la alabanza, en la expresión, en lo que dije que es la alabanza, es el acto de proclamar con palabras, con cánticos y con instrumentos que Dios es a quien le demos todo. Ahí hay expresiones. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 3, también menciona algo que tiene que ver con ese cántico de Moisés y de María en Éxodo capítulo 15. Pero escuchen lo que dice el Apocalipsis. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es una declaración entonces, lo que hacemos cuando alabamos. En la alabanza declaramos que Él es Dios de guerra, que Él es nuestro guerrero. Ese es el grito de la batalla. Cuando uno dice, grandes y maravillosas son tus obras. Ahí hay una declaración de fe. Eso fortalece nuestra fe. Eso nos hace a nosotros batallar con intensidad, porque hay un reconocimiento de nuestro Dios todopoderoso. ¿Saben qué dicen esas declaraciones? Dicen a mi espíritu, dicen a mi alma y a mi cuerpo, que todo, absolutamente todo es posible en Dios. Déjenme les menciono algo. Cuando uno está viendo el fútbol de la selección Colombia, o usted es hincha del equipo que sea, sucede en los estadios. Generalmente el equipo de casa, si fuese aquí en Bogotá, Millonarios o Santa Fe, en el estadio El Campín, para que sepan, estamos en Bogotá, en Colombia. Cuando Millonarios está perdiendo, o empieza perdiendo, o cuando va ganando sencillamente, los jugadores más reconocidos empiezan a hacerle a la tribuna, a mover los brazos, como que aplaudan, como que griten más, como que... porque ellos necesitan escuchar a sus adeptos, a sus fans, gritar en favor de su equipo. Eso les da ánimo, hemos visto eso. Yo recuerdo Colombia-Chile, estábamos perdiendo 4-0 creo, y de repente 2 goles de Falcao y esto se volvió la locura y terminamos 4-4 y fuimos al Mundial. Esos gritos de guerra fortalecen nuestra fe. Cuando yo digo, tú eres Dios y no hay más, tú eres mi Señor, tú eres Dios Todopoderoso, yo estoy declarando en fe que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y déjenme darles este último versículo hoy. Profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Miren qué palabras de aliento alabando al Señor. Él dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ese es un grito de guerra. Es un grito de batalla. Es una alabanza que se le hace a Dios como reconocimiento de su grandeza. Declara entonces, cuídate a ti mismo, cubriéndote de alabanza. Crea en torno de ti y alrededor de ti una fortaleza, porque expresas con alabanza el reconocimiento a ese Dios todopoderoso. Te bendigo. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas.
Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830 128 669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830 135 953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.